Muy bienvenidos a este taller de comunicación creativa. Vamos a diseñar una imagen con pasos muy sencillos. Primero, vamos a usar el método proyectual de diseño. Vamos a definir nuestro problema, cuál es nuestra necesidad de comunicación. Entenderemos los distintos elementos de este problema bajo entender cuál es el sistema de la comunicación, identificaremos sus elementos, recopilaremos datos, haremos una investigación y un tablero de inspiración, los analizaremos, realizaremos una lluvia de ideas, bocetaremos, ahí es donde aplicamos la creatividad, conoceremos bajo qué programa, en este caso vamos a ir por Canva y otros programas quizás, pero las tecnologías con el cual vamos a empezar a experimentar, editar, crear nuestra imagen y depende de los modelos vamos a empezar a verificarlos qué tal funciona. Comencemos. La primera parte, nuestro mensaje. ¿Cómo lo definimos? El mensaje tiene distintos aspectos. Semántico, ¿qué se dice? Sintáctico, ¿cómo se lo dice? Y pragmático, ¿para qué digo lo que digo? Por ejemplo, ante esta imagen podríamos decir que el qué se dice es las redes sociales, Facebook, juegan con tu corazón. El cómo se lo dice es mediante el humor, la personificación de este corazón con cara y brazos, una ilustración sin palabras y que mediante una vuelta de rosca te deja una pregunta. En la práctica, el para qué es para que reconozcas que las redes sociales juegan con tu corazón y cuides, por ende, tu corazón. La necesidad detrás. En marketing está el concepto de beneficio, beneficio del beneficio y beneficio del beneficio del beneficio. Esto hace referencia a que vayamos siempre a la necesidad que hay detrás. Por ejemplo, el delivery te trae la comida rápido. La necesidad que responde detrás de eso, el beneficio que hay detrás de ese primer beneficio, es la instantaneidad. Y detrás de eso está el valor de mi tiempo. Podríamos volver a la imagen anterior y decir que el beneficio está en cuidarme de la influencia de las redes sociales, que busca, por ende, mi salud emocional y que busca detrás de eso que yo cuide mi corazón. Aquí entramos a el sistema de comunicación. Esto lo hemos visto. En todo sistema hay alguien que es el emisor, quien da el mensaje, que lo produce al mensaje, lo codifica, y hay alguien a quien va dirigido ese mensaje, el receptor, quien interpreta ese mensaje. Ambos se encuentran sumergidos en un contexto y que tienen referencias a las cuales, valga la redundancia, referirse. El mensaje está codificado en un código, se transmite por medio de un canal y bajo un lenguaje. Por ejemplo, esta imagen podemos ver que dice Jesús en mi facultad, hay un chico sorprendido que Jesús está estudiando y dice tu lugar de estudio también necesita conocer de Jesús. Después invita a una capacitación sobre una entidad, sobre Abúa. Te invitamos a conocer la visión de Abúa, una herramienta para llevar la verdad de Jesús a tus compañeros. Fecha, lugar, contacto. Bien, podríamos decir entonces que el emisor, en este caso, es Abúa, que el mensaje sería la necesidad de Jesús en mi facultad y que está dirigido a estudiantes cristianos. Hubo un proceso de diseño, en este caso puntual de ilustración también, para codificar ese mensaje y una lectura y comprensión de parte del receptor. El contexto era dentro de la facultad, en un contexto que aquí en Argentina está el catolicismo como religión predominante, y los referentes, podríamos ver, estaban las materias, libros, mate, mochila, Jesús, la universidad pública, estudiar, etcétera, etcétera. La biblioteca. Fue un mensaje que fue codificado visualmente por escrito, transmitido por medio de redes sociales,
suponiendo que eso estaba publicado en Instagram o me lo pasó alguien por WhatsApp, y estaba transmitido en un lenguaje informal, indirecto, presuponiendo algo, presuponiéndome la necesidad de Jesús en mi facultad, ¿no? Y por último tenemos este otro aspecto que es el tipo de apologética. Hay distintas maneras de hacer apologética. Y aquí lo clasifica en una primera instancia de atraer, una segunda de evangelizar, y después de que ya conocen a Jesús y aceptan a Jesús, de edificar. Vamos a verlo con ejemplos. En la primera etapa de atraer al evangelio está, por ejemplo, el compromiso pre-evangelístico, como ser, ¿puedo orar por vos? Hacer acciones o dar opiniones con una cosmovisión cristiana generan un compromiso antes de transmitir el evangelio. Dar razones positivas de por qué seguir a Jesús, la paz, la satisfacción, la verdad, la justicia. Es una espada de doble filo porque podemos caer en algo humanista, como centrado en el bienestar de la persona. La confrontación, por ejemplo, decir tu manera de vivir es egoísta y sacudir una base del pensamiento de la otra persona. Prevenir objeciones, es decir, suponer que está la objeción de fe y razón se contradicen y yo la prevengo trayéndola a la mesa y diciendo fe y razón no se oponen porque, y empiezo a desarrollar. Persuadir del evangelio desde prevenir objeciones hasta responder objeciones, ya es evangelismo directamente. Persuadir al evangelio. Dios te llama a reconciliarte con Él. Él te ama. Es evangelismo directamente. Confrontar. Eres pecador, arrepiéntete y serás salvo. Responder a objeciones. Una vez que del otro lado se nos presentan preguntas u objeciones, buscamos responder. Por ejemplo, ¿por qué existe el sufrimiento si Dios es bueno y todopoderoso? ¿Por qué no hace algo al respecto? Podríamos responder, Dios permite el sufrimiento porque bla, 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 bla. Dar razón de nuestra fe. Y por último, ya desde para aquel que ya creyó, pero es nuevo en la fe, es necesario afirmar su fe. Por ejemplo, recordarle, Dios es fiel aunque nosotros no lo seamos. Basarnos en su gracia, etcétera, etcétera. Son distintos tipos de apologéticas y hay que saber en dónde nos situamos. Pongo estos ejemplos. El primero es una razón positiva, en el cual plantea la necesidad. Te sentís solo, la soledad sería la necesidad, y tenés para llevarte un tiquecito del versículo de Josué 1.9 en el que dice, yo estaré contigo, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes porque yo estoy con vos donde quiera que vayas. Una promesa de Dios. Bien, una razón positiva. El segundo es Juan 3.16 directamente, que apunta directamente al evangelio y persuade con el evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el último ejemplo vemos que es para edificación, que anima a afirmarse en la fe. En momentos de pruebas no te apagues solo, mantengámonos encendidos juntos y en Cristo, animando a la oración. Te animo a dar un paso más, a que si estás muy habituado a un tipo de apologética, entre comillas apologética, te animo a ir por una más cercana a confrontar con el Evangelio, a hacer ese llamado a recibir, a seguir, a ser discípulo de Jesús. Por último, vamos a analizar y te dejo estos 3 ejemplos. Elegí alguno o a los 3 o busca uno en internet en el cual puedas analizar aspectos del mensaje, beneficio del beneficio del beneficio, sistema de comunicación y tipo de apologética.